pena de meningitis. Vamos a hacer algunas precisiones complementarias un poco a lo que ustedes han dicho, para no redundar mucho. Algunos han hecho una buena exposición, yo valoro su esfuerzo, pero hay que también ser un poquito más concretos, si no, nos gana el tiempo y resultamos corriendo al final, ¿no? A ver, entonces, en cuanto a meningitis, ¿no? Hay que considerar, como ha sido mencionado, que los factores de virulencia propios del agente incluyen, ¿no?, su capacidad de protegerse contra el sistema del complemento y contra la misma fagocitosis dependiente directamente, sea de un macrófago o de un neutrófilo, ¿no?, mediante la cápsula, ¿no? La pared, la cápsula ayuda a protegerles de ese proceso. Por otro lado, las bacterias tipo Neisseria meningitidis y las bacterias que generan estos procesos de meningitis, como Haemophilus influenza y el mismo neumococo, tienen la posibilidad de captar hierro a partir de la transferrina. De modo que no es conveniente en un paciente que está anémico con una infección bacteriana activa estar dándole hierro, pues eso se reservará para cuando haya superado el proceso infeccioso. Por otra parte, sabemos que la vía alternativa al complemento, así como la producción de citoquinas, responden tanto a endotoxinas como a otros componentes celulares, ¿no? Dentro de lo que están el ácido lipoteicoico, ¿no?, los lipopolisacáridos, ¿no?, de las bacterias. Y lo que vamos a producir, ya lo he mencionado también, son principalmente TNF-alfa, ¿no?, interleucina 1, interleucina 8, entre las 3 citoquinas inflamatorias más importantes. Nos han dicho también que la barrera hematoencefálica hace que el líquido cefalorraquídeo normalmente sea un medio estéril y por ello tiene pocas inmunoglobulinas y no están en funcionamiento, digamos, ni citoquinas ni el sistema del complemento. Cuando la barrera hematoencefálica, ¿no?, digamos, sufre una disrupción, ¿no?, pierde un poco su continuidad, algunas bacterias ingresan entre las células endoteliales, otras atraviesan la barrera incorporada dentro de células de defensa, ¿no? Entonces se produce una reacción inflamatoria que incrementa notablemente dentro del líquido cefalorraquídeo la producción de las citoquinas y la activación del complemento. Estas citoquinas son las responsables, pues, de los procesos de daño inicial, daño neurológico inicial, y posteriormente la liberación de grandes cantidades de glutamato, el aumento en la penetración del calcio a las neuronas es lo que termina agravando el proceso, ¿no? Acá está la fisiopatología en algunos pasos que correlacionan los cambios con la expresión clínica. Entonces hay una liberación de citoquinas proinflamatorias de las bacterias, que es lo que se debe o se genera a partir, obviamente no de la bacteria, sino como consecuencia de la invasión bacteriana, y se inicia el proceso de inflamación del espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, esto se expresa, como han mencionado varios de sus compañeros, porque interleucina 1, interleucina 8, el mismo TNF, pueden aumentar la síntesis de prostaglandinas hipotalámicas en el área preóptica y eso se expresa como fiebre. Por otro lado, las citoquinas generadas a partir de la invasión bacteriana pueden generar localmente óxido nítrico, pueden producir histamina, pueden generar bradicinina y la estimulación de terminaciones nerviosas sensibles al dolor, sobre todo a nivel meningio, nos proporciona el dolor de cabeza. En una fase posterior, entonces, la encefalopatía que se produce debajo de la pía madre, inducida por las citoquinas y los otros mediadores químicos que acabamos de mencionar, irritan las meninges y producen una rigidez de la nuca y los llamados signos meningios que impiden flexionar el cuello o flexionar las piernas, ¿no? Comienza a aparecer ya un poco de trastorno de conciencia
y como las bacterias están consumiendo la glucosa que hay en el líquido cefalorraquídeo, esta comienza a reducir. En una fase 3 ya la barrera está menos íntegra, ya se produce emigración, como dice, a través del endotelio de leucocitos y comienza los vasos sanguíneos a dejar salir líquido y electrolitos, produciendo lo que se llama el edema cerebral, ¿no? En estas circunstancias, el aumento de la presión intracraniana que se va generando empieza a deteriorar más la conciencia paciente, ¿no? El compromiso cortical se refleja en una alteración ya del estado de vigilia, comienza a querer dormirse la persona, la elevación de la presión arterial es parte de las manifestaciones del edema, y hay una cantidad de proteínas importante. Partes son citoquinas, partes son inmunoglobulinas, ¿no? Y pueden aparecer, dependiendo de la ubicación del proceso inflamatorio más importante, algunos síntomas ya de focalización, ¿no? Como que hay zonas de nuestro cuerpo que se movilizan menos o que tienden a responder de manera más lenta a los estímulos. Ya de manera intermedia, eventos ya intermedios implican ya un proceso de vasculitis, no solo un incremento de la presión, sino ya una inflamación, o lo que se llama el problema vasogénico, y en estas circunstancias el proceso inflamatorio puede condicionar, como hemos dicho, aumento de glutamato, entrada de iones positivos a la neuroglia y a las mismas neuronas, y la aparición de convulsiones, ¿no? El trastorno de conciencia cada vez es mayor, y si este compromiso afecta a algún par craneal, ¿no? La base del cráneo está con pus inclusive, entonces pueden haber parálisis pues, de algunos pares craneales. Finalmente, la injuria que sufren las neuronas lleva a la parálisis de la función de los territorios que son inervados por esas neuronas, un deterioro cognitivo, ¿no? Que puede llevar a un coma profundo y inclusive a la muerte de la persona, ¿no? Acá están algunas de las manifestaciones de la meningitis, ¿no? La excitabilidad aumentada, genera convulsiones, la obstrucción del drenaje líquido cefalorraquídeo, puede producir hidrocefalia, aparte de la hipertensión intracraniana originada en el edema vasogénico principalmente. Sumado a la hidrocefalia más la hipertensión pueden empujar hacia abajo, ¿no? Núcleos de la base del cerebro, el mismo tronco encefálico, ¿no? Y la hoz del cerebro puede comprimir y causar la muerte del paciente, ¿no? Y el estado de procoagulación que puede darse en algunas zonas obstruye el flujo sanguíneo y genera infarto, ¿no? Comienza a haber zonas de el parénquima cerebral que se quedan sin irrigación. La meningitis puede ser de tres tipos básicos, ¿no? En términos de problema infeccioso, pues puede haber meningitis capaz de otra etiología. Pero cuando hablo de meningitis infecciosa, puede ser bacteriana, vírica o tuberculosa, como muestra la referencia. Entonces, hay algunas diferencias entre ellas. En la meningitis bacteriana, la cantidad de células de defensa se entiende, ¿no? Neutrófilos, ¿no? Linfocitos es alta. En la meningitis tuberculosa es un poco más baja y en la vírica es la más reducida, como promedio. El tipo de células también es otra diferencia, se encuentran en diferentes partes, ¿no? En una bacteriana predominan pues, los neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. Una vírica tiene un proceso de tránsito de polimorfonucleares a linfocitos, y en una meningitis tuberculosa los mononucleares, los diferentes tipos de linfocitos son las células predominantes. En cuanto a la presencia de proteínas, ¿no? En la meningitis bacteriana, así como en la tuberculosa, la proteinorraquia es importante, ¿no? Se ha encontrado quizás que por ser un proceso crónico, ¿no? Que afecta, digamos, de manera difusa y grave, no solo a la meninge, sino también al encéfalo, la proteinorraquia es más importante en la meningitis tuberculosa, pero no deja de ser también de buen nivel en la bacteriana. Finalmente, la meningitis bacteriana reduce notablemente los niveles de glucosa, que se llama hipoglucorraquia, ¿no? En la meningitis vírica está normal pues, la glucosa, porque los virus no se alimentan de glucosa, ¿no?
son parásitos. Y la meningitis tuberculosa, los niveles de glucosa están reducidos, ¿no? También debido a que el Mycobacterium obviamente necesita el nutriente, pero no en una proporción tan marcada como las bacterias. Las causas de meningitis no solamente son la colonización a partir de la nasofaringe, el cruzar la barrera hematoencefálica y colonizar, ¿no? Puede ser también a partir de una craneotomía, puede ser por un catéter que a veces lleva a la persona porque tiene un cuadro de hidrocefalia, por ahí entonces pueden ingresar las bacterias. Puede ser una fractura de base de cráneo, las personas sufren caídas, golpes en la cabeza y se fractura pues los esfenoides o parte del etmoides, y el líquido cefalorraquídeo inclusive sale por la nariz, ¿no? Se llama rinorraquia, no puede salir por el oído, otorraquia. Obviamente tenemos gérmenes en las fosas nasales, ¿no? Tenemos gérmenes que pueden entonces colonizar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por esta solución de continuidad, pueden ir al espacio subaracnoideo por esta disrupción que se ha producido. Y en otras circunstancias, una punción para una anestesia capaz raquídea, si no se hace con la técnica de asepsia adecuada, también puede llevar gérmenes que produzcan una meningitis. Esto nos muestra lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y la importancia de lo que son los antimicrobianos, ¿no? Que tienen los antimicrobianos para controlar esta enfermedad. Acá están los casos fatales, la tasa de mortalidad. Si se fijan ustedes, ¿no? Hace más o menos 110 años, ¿no? Al que le daba meningitis por neumococo, que es el azul, o por Haemophilus influenza, que es el rojo, se moría, ¿no? Mortalidad 100%. Si alguien le da meningitis, es una condena a muerte, ¿no? La Neisseria meningitis tenía una mortalidad del 80%, lo cual también era alto, no había un tratamiento. Cuando se empieza a ensayar con antisueros, así como para el COVID, ¿no? En el COVID se está aplicando plasma de pacientes en recuperación, bueno, así igual acá, con sueros anti-Haemophilus influenza, anti-neumococo, entonces ya la mortalidad, sobre todo para Neisseria meningitis, baja, pero el neumococo no le interesan los antisueros, la mortalidad sigue siendo el 100%, mejoró un poquito para Haemophilus influenza. Y ya cuando aparecen pues las sulfonamidas, luego las penicilinas, ¿no? El cloranfenicol, entonces ya hay una caída dramática, sobre todo en Neisseria e Haemophilus en la mortalidad. Estamos hablando de casos que se mueren, la tasa de mortalidad. Actualmente, ¿no? Estamos hablando de los 90 para adelante, pues el tratamiento es con cefalosporina de tercera generación, a las cuales se le puede combinar vancomicina. Eso es lo que está establecido para el tratamiento. Y algo sobre eso también vamos a comentar, ¿ya? Entonces ya eso sí ha conseguido reducir la mortalidad por neumococo, sin embargo es el más agresivo, ¿no? Y todavía tengo alrededor de un 30%, 20%. Aquí ha bajado también un poco por la vacuna, ¿no? Obviamente para el neumococo también hay vacuna, ¿no? Pero igual sigue siendo un problema relevante. Algunas generalidades, la meningitis es una urgencia médica, entonces tiene que diagnosticarse y tratarse rápido, porque si no el paciente se va a morir o a tener secuelas graves, va a quedar sordo, va a quedar con parálisis, en fin. Las vías de invasión, la clásica es la hematógena, para virus como los virus del herpes o la rabia es neurotropa, o sea, sigue el trayecto de los nervios aferentes, ¿no? Que llegan al sistema nervioso central, y por contigüidad, ¿no? Hay gente que tiene otitis, ¿no? Le supura el oído, dicen, o los senos paranasales, como decimos, ¿no? Bueno, puede suceder. Después ya nos han hablado bastante de que las células endoteliales pueden infectarse, ¿no? Y pueden favorecer el proceso, puede haber un transporte vacuolar. Los leucocitos funcionan como movilidad para algunas de las bacterias, en particular Listeria monocytogenes, que aprovecha los leucocitos, se mete adentro y para que lo lleven, no muere, lo llevan. Después, los trastornos en la permeabilidad ya se han mencionado, los componentes de las bacterias, sean gram positivas o gram negativas, que inducen la respuesta inflamatoria. Importante que normalmente, dijimos, la fagocitosis es ineficaz porque hay poco anticuerpo y sistema de complemento inactivo, y además
el pH ácido, cuando ya la meningitis está establecida, la fiebre y el aumento de proteínas, puede reducir un poco la actividad de las cefalosporinas. La cefalosporina es una familia grande que no tendríamos tiempo ahorita de detallarlo todo, pero hay generaciones, ¿no? Entonces, las de tercera son las que conservan mejor su actividad. Las de segundo, primera, puede que lo maten al neumococo en los cultivos. Cuando ustedes estudian microbiología, hacen cultivos de agar sangre, ¿no? Y esas cosas, ahí muere, pero dentro del líquido cefalorraquídeo de la persona demora en morir y necesitamos matarlo rápido. Los beta-lactámicos tienen un mecanismo de acción que pensé que alguno iba a explicar, entonces lo hemos considerado, menos mal, esta figurita, para recordar que básicamente, ¿no?, lo que hacen las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenén, que todos son beta-lactámicos, es inhibir la transpeptidación, ¿no? La transpeptidasa, también llamada proteína ligadora de penicilina, hay varias transpeptidasas, también hay carboxipeptidasas, pero en esencia la transpeptidasa lo que hace es utilizar como sustrato la terminación